año 2007 abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no ha podido solucionar en otra clínica, consulte su caso, porque su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. 8 días lleva Joe Biden en el despacho Oval y parece que tiene prisa, porque mantiene un ritmo frenético, por desmantelar todo el legado de la era de Donald Trump. En apenas unas horas desde que llegó al cargo, el nuevo presidente firmó 17 decretos y directivas, desde el mandato de utilizar mascarillas en edificios públicos, al regreso al Acuerdo de París sobre cambio climático, pasando por la vuelta a la Organización Mundial de la Salud, la detención del muro fronterizo con México, la anulación del veto migratorio a los musulmanes y así varios asuntos. Además, en las últimas horas, ha mantenido su primera conversación con el presidente ruso, con Vladimir Putin. Biden se ha marcado como objetivo revertir las relaciones con Rusia para volver a ese equilibrio frío pero pragmático que le permita mantener vigentes los acuerdos entre ambos países. Lo primero ha sido prorrogar el Tratado Nuevo START de reducción de armas estratégicas. Tenemos comunicación con los Estados Unidos, con el analista español Manuel Zalba. Don Manuel, muy buenas noches. Encantado de saludarte, don Javier. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿cómo se están viviendo estos primeros días de administración Trump en los Estados Unidos? Bueno, como bien decías en la introducción, llevamos apenas 8 días de la administración de Biden y ese ritmo frenético no sé si se lo tendremos que aplicar a él o a su flamante vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Porque llevamos escasamente 8 días, se han firmado 40 órdenes ejecutivas directas del presidente y él mismo decía que pretendería no aplicar esas órdenes ejecutivas porque es digno de tiranías o de gobiernos autoritarios, pero él en esos primeros días de gobierno ya va a más de 40 órdenes, muchísimo más que las que hizo Obama, que fueron más de 10, o las de Donald Trump, que fueron 5. Debemos entender, por tanto, Manuel, que Joe Biden está demostrando una urgencia máxima por desmantelar de forma urgente todo el legado dejado por Donald Trump. Sí, bueno, en política internacional, como bien comentabas, este acuerdo con Rusia de desarme nuclear es preocupante porque se ha prorrogado 5 años sin ninguna condición. Donald Trump con Putin lo iba a prorrogar por 1 año, pero sí que con unas condiciones muy sesgadas, sobre todo con Irán y con China. Y en esta prórroga, pues también nos vemos no solo con ese desarme común que pueda haber pactado con Rusia, sino con la preocupante influencia de Irán y de China, que además nunca se ha escondido Biden con esos lazos y esos vínculos ya familiares, incluso con su hijo en los últimos tiempos. Incluso hoy mismo, como anécdota, ha firmado también otra orden en la que dice que va a estar prohibido desde los organismos oficiales llamarle virus chino. ¿Y eso? Cuéntanos. Sí, ¿no? Bastante curioso. Pues se dice que afecta a las relaciones diplomáticas y comerciales, que puede herir la sensibilidad de los asiático-americanos que puede haber en Estados Unidos. Pero bueno, tampoco hace referencia a que sí se pueda llamar la cepa brasileña, la cepa británica o sudafricana, ¿no? Pero el virus chino sí que lo van a tener bastante protegido y no se va a poder denominar así. Bueno, pues no se le puede llamar virus chino a este virus que vino de China. Pero bueno, mucho tratar de borrar el legado de Donald Trump, pero sin embargo, Biden ha abrazado uno de sus máximos eslóganes, el famoso America First, en el momento en que ha endurecido la legislación para que la administración procure comprar más productos made in USA, ¿no? Bueno, así es, pero bueno, también haciendo hincapié en estos acuerdos internacionales que mencionábamos, del Acuerdo de París, el cambio climático, ya vamos por 40.000 desempleados, los que está habiendo en toda la industria petrolera, con el oleoducto que se estaba construyendo en colaboración con Canadá, y que por lo menos se estima que entre empleos directos e indirectos van a hacer al menos 60.000, 40.000 directos ya esta misma semana. Así que la industria, además
del petróleo en Estados Unidos está bastante preocupada y también en las últimas horas se ha puesto una demanda a la administración de Biden porque se supone que está además sobreexponiendo sus funciones a la industria petrolera y que va a afectar de lleno aquí a los Estados Unidos y también en los vehículos. Manuel, ¿se han acallado ya todas aquellas quejas y protestas y denuncias acerca de un posible fraude electoral? No, de momento está bastante tranquilo todo. Donald Trump, yo pude estar el miércoles en Palm Beach recibiéndolo, fue el último viaje que hizo como presidente a la residencia que ha hecho aquí en Florida, y en las últimas horas también ha creado la oficina del expresidente, que lo armó en estos días y que se supone que va a ser la oficina oficial que va a tener en estos 4 años y que se presume que pueda hacer desde allí su vuelta al ruedo político en los próximos meses, y no sabemos lo que pueda pasar. No ha habido ninguna aparición pública del expresidente Trump en los últimos días, desde que dejó de la presidencia, y en el tema de las demandas sobre el fraude electoral, pues la verdad que se ha quedado bastante calmado todo ese panorama, pero vamos a ver lo que va a pasar, porque también muchos estados ya han dicho que para las próximas elecciones no van a poder aplicar el voto por correo como se estaba haciendo anteriormente, porque sí que se ha reconocido que hubo bastantes irregularidades. Es decir, que algo hubo. No, por supuesto que sí, eso no lo han puesto en duda nunca. Y es más, Claro. cuando dicen no, que era mentira, que había fraude, no era así. Lo que pasa es que no se llegó a admitir varias de esas demandas, pero nuestro querido amigo de la libertad, el presidente actual Biden, como buen demócrata, ya está mirando las posibilidades de cambiar el ordenamiento de la Corte Suprema y que pueda, ya el único equilibrio de poder que le podía frenar, porque los demócratas controlan ambas cámaras y también obviamente la presidencia de los Estados Unidos, es la Corte Suprema, que también tiene un poder enorme a la hora de vetar ciertas normas que puedan ser contrarias a la Constitución americana. Pues bien, allí hay mayoría conservadora. Ya hoy mismo también, todavía ha sido un día de muchas noticias, a ver, Javier, se ha puesto en noticia que se está haciendo un nuevo proyecto desde la presidencia de Estados Unidos para cambiar esos nombramientos y poder ampliar los números de jueces que hay actualmente, cosa inaudita en la historia de Estados Unidos. Un asunto más, Manuel. Donald Trump se ha ido, como se fue MacArthur, prometiendo que volverá. Sin embargo, el impeachment, el segundo que pesa sobre él, trata de evitar justamente que pueda volver. ¿Qué perspectivas hay al respecto? Bueno, aquí ya se da por seguro que es una bomba de humo más lo que se está viviendo en estas horas, porque ya la amplia bancada de los republicanos, que necesitan al menos 17 votos para que prospere ese impeachment, no lo van a tener. Prácticamente ninguno de los republicanos va a votar a favor de ese impeachment a Trump, por 2 motivos. El primero, que ya no está en la presidencia, y el segundo, que tampoco consideran que ese llamamiento que los demócratas le acusan de asaltar el Capitolio fue así, porque si veíamos la hemeroteca y los vídeos y las declaraciones públicas que hizo ese mismo día y los días anteriores, no se puede ver en ningún momento que él podido hacer un llamamiento directo a la situación que hubo, que también habrá que investigar y que se está investigando, de por qué accedieron, de cómo fue esa labor de la policía, que hay que recordar que la policía de Washington es demócrata, no hay una policía nacional como tal en Estados Unidos, y si bien se pudo poner esas facilidades para que accedieran y armar ese show mediático que pudiera ponerle la puntilla a esa posible vuelta de Donald Trump. Pero bueno, a través del impeachment seguro no va a ser. Ya se han dicho en las últimas declaraciones del Partido Republicano que la amplia mayoría va a votar en contra, respaldando la figura del expresidente Donald Trump. Bueno, pues iremos viendo cómo se va estrenando esta nueva legislatura con Joe Biden en el despacho Oval. Manuel Zalba, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo, hasta luego. Don Ricardo, en Estados Unidos un nuevo régimen y parece ser con mucha prisa por desmantelar el anterior. No, es evidente que, claro, Joe Biden lo que tiene que hacer es cumplir también las expectativas de determinados lobbies económicos que también tienen intereses a nivel global, que efectivamente quieren que deshaga pues, la actividad legislativa del anterior presidente del gobierno. Es normal.
Lo que me queda un poco patidifuso es con el tema de que van a prohibir que se pueda decir virus chino, ¿no? Eso se va a reprimir ya sabe usted para que proteger al Partido Comunista Chino. La corrección política se está imponiendo hasta tal punto que cercena las libertades. Igual que ya no es posible ver Dumbo porque atenta contra una serie de valores y es racista y los niños no pueden verla, pues tampoco se puede decir virus chino a un virus que viene de China. Ya, pero sí se puede decir, que lo ha visto muy bien el compañero, el tema de la cepa británica o la cepa brasileña. O hablar de la gripe española. O la gripe española, eso se les llena la boca. Entonces, claro, es muy curioso y es preocupante porque, claro, cuando vemos que hay intereses, él lo ha nombrado también, entre algunos incluso gente familiar cercana al presidente de Estados Unidos que ha hecho negocios con el Partido Comunista Chino y ha hecho negocios con ese país, pues que se les haga esa protección, no vaya a ser que la confianza de los consumidores pueda verse perjudicada por todo el tema del virus chino, que se perjudique. Además, el otro día pudimos ver al presidente del Partido Comunista Chino, a Xi Jinping, en el foro de Davos, donde están todos los poderes económicos globales ahí, que él inauguraba el foro y decía que además que el mundo que habíamos conocido no va a volver a repetirse, ¿no? Que estamos en una nueva era global, basada seguramente en las agendas que se deciden en el foro de Davos, como la Agenda 2030. Y claro, es un poco aterrador todo esto, ¿no? Cuando hay esa represión a nivel de medios de comunicación, de redes sociales, que quieren prohibir el tema del virus chino, que se da mucha prisa en cambiar determinadas cuestiones por esos intereses económicos globales de grandes corporaciones. ¿Dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la soberanía de los países? ¿Dónde queda el de los derechos individuales? Yo estoy muy preocupado porque, claro, que quien inaugure el foro de Davos sea el presidente del Partido Comunista Chino, de un partido comunista, de un país que no hay libertad, pues tenemos que tener mucho cuidado y yo creo que lo tenemos que reflexionar absolutamente todos. Y bueno, yo lo único que me gustaría es que siguiera la trayectoria de Trump, que no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra desde el punto de vista internacional, a diferencia de lo que hizo Obama o lo que hizo Clinton, con muchísimas intervenciones bélicas en todo el mundo. Y bueno, pues que tengamos un poco la fiesta en paz a nivel mundial como hemos tenido en estos 4 años, que efectivamente, por ejemplo, en el tema de Corea, en el tema de Siria, hemos tenido una actuación diplomática por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en estos casos pues ha evitado conflictos bélicos que son muy preocupantes. Don César. Bueno, es que claro, todo lo que está pasando en Estados Unidos, la verdad es que es muy chocante, ¿no? Porque la confluencia de muchas empresas con muchos intereses espurios a los que Trump, con mayor o menor fortuna, pero incomodaba muchísimo, pues evidentemente, claro, las redes sociales, por ejemplo, Twitter en concreto, cómo no iba a aprovechar la oportunidad de cerrar la cuenta cuando en la plenitud de su presidencia Trump llegó a amagar con hacer una legislación por la cual se considerase medio de comunicación y no plataforma de difusión a una red como Twitter. El matiz es importantísimo porque si se hubiera aprobado esa ley en Estados Unidos, Twitter sería responsable directo de todos los comentarios que se vertieran en su red social por sus usuarios. Porque claro, tras lo que decías, oiga, si usted ejerce la censura de forma arbitraria, entendemos que usted es una plataforma de contenidos, no un medio de comunicación, no un instrumento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, lógicamente, pues no gustaba a determinados poderes, ¿no? Pero el mejor ejemplo de la estafa que supone Biden lo tenemos en su vicepresidenta, en la señora Harris, ¿no? Kamala Harris. Kamala Harris. Porque esta señora va por el mundo presentándose como una pobre víctima, porque claro, porque es una mujer racializada, este lenguaje tan cursi, retórico y absurdo que usa la izquierda, pero se presenta como una mujer racializada que ha sido oprimida en razón de su género, como dicen ellos, que no de su sexo. Que es lo que ¿Qué debe ser eso de una persona racializada? No sé. Toda persona tiene su propia raza, su propia etnia, ¿no? No, porque ellos el concepto de persona racializada es aquella persona que pertenece a una raza que, según ellos, es automáticamente discriminada en cualquier caso. O sea, discriminada en función de su raza, eso es racializado. Claro, por ejemplo, Caramba. cuando vemos a los del movimiento Black Lives Matter en muchas ciudades de Estados Unidos muriendo a palos a personas blancas votantes de Trump, eso no es pegar a una persona por razón de su raza, sino pero también estarán racializados esos blancos. No, eso no. ¿Y perseguir a alguien en función de sus comportamientos sexuales es una persona sexualizada?
Si es heterosexual se puede hacer, si es homosexual o de otras tendencias, entonces Bueno, no, porque es fomentas igual, la fobia. no nos desviamos, siga usted, Claro. estaba hablando de Kamala Harris, Claro. que es una mujer racializada. Es una mujer, no, ella se presenta como una víctima por ser mujer racializada, Bien. según la cual dice que, claro, que ella, que en definitiva que ha sido discriminada por ser afroamericana. Oiga, pero es que usted no es afroamericana, vamos a ver. Su madre es inmigrante procedente de la India y su padre es inmigrante, y los dos, por cierto, tanto su madre como su padre de clase alta, por cierto, de las élites de sus respectivos países, su madre es de la clase alta de la India y su padre de la clase alta de Jamaica. Por tanto, usted no es afroamericana, eso en primer lugar. En segundo lugar, su madre pudo estudiar una carrera universitaria e hizo importantes investigaciones oncológicas sobre el cáncer de mama y publicó sus estudios. Por tanto, su madre, que es porque vive, gracias a Dios, es de raza india, no fue discriminada. Y usted tampoco, porque usted estudió en la universidad, entró como fiscal en un distrito del estado de California, concretamente en la ciudad de San Francisco, con 29 años, en los años 90, ya empezó a ejercer esta señora como fiscal de distrito, o casualidad, tuvo una relación amorosa con el alcalde de San Francisco de la época. A partir de ahí comienza su ascenso meteórico, y luego después conoció a un señor multimillonario con el que se casó, que tiene un patrimonio, si no recuerdo mal, valorado en 6 millones de dólares. Y a pesar de toda esa trayectoria que he sintetizado, esta mujer y el establishment demócrata y progre de Estados Unidos la ha sacralizado laicamente, eso sí, como una mujer víctima por ser mujer y por ser afroamericana, que no es afroamericana, pero eso es todas las mentiras, hasta tal punto que ha habido medios de comunicación como el Washington Post, que es propiedad del dueño de Amazon, de Jeff Bezos, que resulta que de su hemeroteca han borrado artículos de años atrás donde se criticaban muchas cosas que hacía decía esta buena señora. Y eso es el establishment, ese consenso progre que en Estados Unidos cada vez está más extendido, por desgracia, según el cual los demócratas son santos y son buenos, y los republicanos, sobre todo después de la época de Trump, de la era Trump, son poco menos que el demonio. Es decir, aquí se considera bueno, por ejemplo, pues eso, que haya presidentes anteriores que hayan firmado tratados claramente lesivos para Estados Unidos, como el de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que Trump reformuló para beneficio de Estados Unidos, y firmar ese tipo de tratados que son malos para Estados Unidos, como firmaron los antecesores de Trump, eso es bueno. Retrotraerlos o derogarlos es malo. Y así todo, y así vamos. Yo la verdad es que creo que Trump le ha hecho flaco favor al Partido Republicano, porque esta división de buenos y malos que estabas comentando antes, César, anteriormente en Estados Unidos no se veía o no estaba tan polarizado como ahora mismo. Biden lleva 8 días en el poder, ha hecho una serie de gestos que para mí no dejan de ser gestos, es decir... Nombrar una transexual es un gran éxito, sin lugar a dudas. Bueno, a mí, yo sinceramente, vamos a tener que medirla por la valía de su trabajo y lo que haga el día de mañana. Mira su gestión en Pensilvania, 5.000 ancianos murieron a cuando era directora de sanidad en Pensilvania gracias a esta persona. Que haya diversidad en el gobierno de Biden no me preocupa para nada, a mí me preocupan pues, temas que se han comentado, como si ahora mismo hay que reformar nombramientos de su Consejo General de Poder Judicial o su Corte Suprema, como decía el colaborador del programa. Eso sí me preocupa, porque a mí siempre me ha preocupado la separación de poderes, pero me llama la atención, por ejemplo, que digan que Trump está como más calmado con el tema del fraude electoral, o que hay una serie de jueces que han tirado para atrás una serie de denuncias, porque al final lo que vemos es que había un presidente de Estados Unidos incendiario que no tenía suficientes datos como para demostrar un fraude electoral masivo contra un contrincante, casi el presidente más votado de la historia, sí que había datos, más votado de la historia del Estados Unidos. Sí que había datos, yo estoy diciendo fraude masivo como para cambiar un resultado electoral de un país de muchísimos millones de habitantes y de los 80 millones de habitantes que han votado al señor Biden. Se podrá expresar el presidente de Estados Unidos. Solo por terminar, Ricardo, es decir, el futuro de Trump, que se ha hablado anteriormente en la conexión, depende mucho de lo que va a hacer el Partido Republicano, con una persona que sinceramente sus últimos días ha tenido que salir de la Casa Blanca por la puerta de atrás. Va a depender de lo que haga su vicepresidente, el señor Pence, va a depender de la respuesta de su partido, porque Estados Unidos es así, y yo creo que no tiene mucho futuro, por mucho que se quiera crear una oficina el señor Trump. Vamos a darle 100 días al señor Biden, que solo lleva 8, y en 8 lo único que Trump no le dieron ni 10. Lo único que puedes hacer son gestos, y considero que los gestos son acertados, pero vamos a verlo más allá, ¿no? Porque a nosotros todos nos preocupa cómo va a influir la política económica y muchos otros aspectos de la política norteamericana que nos afecta a todos en el mundo. Perdona, sí, Ricardo. Sí, no. Perdona tú a mí, que te he interrumpido. No, que yo lo que me parece sorprendente, sobre todo, es que haya o no haya datos objetivos en relación a un fraude, yo creo que precisamente para cualquier persona que tiene sentido democrático y sentido del Estado de Derecho,
que eso se dirima en los tribunales. Lo que yo no puedo entender es la fuerza de ese establishment político, mediático, económico, que en un momento dado, el solo cuestionar ese tipo de datos, o sea, a nivel electoral, pues ni siquiera te dejen opinar sobre ello. Eso es lo que a mí me parece absolutamente totalitario, ¿eh? Y me da igual que sea el dueño de Amazon, que sea el Washington Post, porque claro, en el momento que un presidente de una nación que le han votado 75 millones de ciudadanos, y hablamos otra vez de democracia y de soberanía nacional estadounidense, le quitan la posibilidad de expresarse, pues estoy muy preocupado. Yo creo que vosotros, los que, digamos, sois más, decir, de centro, más progresista y tal, tendríais que estar también preocupados, porque es muy preocupante que días antes de que se vaya de la Casa Blanca un presidente del gobierno, le tapen la boca en una red social que tiene muchísima influencia a nivel mundial. Porque ya simplemente dices, había una frase que decía, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero lucharé para que puedas decirlo, ¿no? No me acuerdo ahora mismo quién dice esa cita, pero es que ahora mismo, digamos, el progresismo global ya no acepta eso, ya no quieren que la gente se exprese, es decir, las cosas son como nosotros consideramos y tú no puedes hablar. Y entonces tienes que estar arrasado. Y eso es una cuestión que he visto también, o sea, el Partido Popular, me dices, el Partido Republicano será el responsable. El Partido Popular hace mucho tiempo que ya no va a las convenciones republicanas, desde antes de Trump. Absolutamente está con los demócratas, que a las convenciones de los demócratas sí van. Y luego por otra parte, y también hizo un memorándum y firmó un memorándum en época de Cospedal con el Partido Comunista Chino. Entonces, partidos como el nuestro, que ha surgido de manera nueva, lo que queremos es recuperar también espacios de libertad. Es decir, ese globalismo representado por China, por el Partido Comunista China, en Davos, por estas grandes tecnológicas, que son las que dicen lo que está bien y lo que está mal, es una cuestión muy totalitaria que tenemos que tener cuidado y tenemos que estar todos de acuerdo. Los que tengáis un pensamiento más progresista, no puedo entender que no cuestionéis o sea, el que le hayan tapado la boca a un presidente del gobierno de la nación más importante del mundo, que le hayan tapado la boca, que le hayan censurado, que no puede hablar y prácticamente se tiene que ir directamente fuera de la órbita, no puede hacer política porque no le gusta, cuando los datos objetivos a nivel de empleo, de otras cuestiones, a nivel, por ejemplo, de conflictos bélicos a nivel global y otra serie de datos, y a nivel económico también para los ciudadanos de Estados Unidos, han beneficiado objetivamente, que a lo mejor no han beneficiado los intereses de esas grandes corporaciones que estabais comentando antes, que no las voy a nombrar, pero que todo el mundo las tenemos en mente, pues puede ser, a los que estén interesados en el cambio climático por cambiar, digamos, el sistema productivo, el sistema energético de determinados países y tengan intereses. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos cargar la democracia. No, estoy totalmente de acuerdo, solo por contestar más o menos por alusiones, por los moderados y los progresistas y tal, que entiendo que va por ahí los tiros. Creo ¿Te que sientes aludido cuando se refiere a moderados y progresistas? Pues adelante, hable la voz del progreso. Yo lo que he defendido siempre es que si había fraude, habría que dirimirse en los tribunales. Lo que ha dicho el corresponsal, el colaborador del programa, es que no se han admitido a trámite las denuncias. Quiero decir, quiero pensar que las denuncias no estaban suficientemente fundadas, porque aquí, supongo en Estados Unidos, como en España, cuando tú quieres presentar una denuncia tendrás que aportar una serie de pruebas, y si están fundadas, pues se admitirán a trámite, y si no están fundadas, no se admitirán. Y de hecho creo que Trump muy pronto fue a decir que en las elecciones había fraude, cuando en plena jornada electoral, sin aportar datos y movilizando a sus, en cierto modo, digamos, hooligans, sus más fanáticos, cuando eso es sumamente peligroso en un país que está polarizado. Y eso me parece una postura política irresponsable, y lo tengo que denunciar. Y yo, como demócrata moderado, progresista, lo que digo es que, por favor, transparencia y que se investigue. Por supuesto quiero que se investigue si hubo fraude en las elecciones norteamericanas, pero la diferencia de votos es tal, la de compromisarios, ¿no?, como el sistema norteamericano, es tal que hay que reconocer la victoria de Biden, que yo no voy a poner aquí mi mano en el fuego por si hubo fraude en determinado territorio o no, que puede haber habido irregularidades. Puede haber habido irregularidades, pero creo que hay una amplia diferencia entre Biden y Trump. Creo que el sistema democrático norteamericano, por supuesto, es mejorable, pero como democracia tendremos que defenderla y defender también su sistema jurídico, que si hubiera habido fraude, se investigaría. No digo eso, y no parezca ¿estás una de pataleta acuerdo que le quiten el perfil de Twitter? El problema es un tema complejo también. El problema es que tú lo pintas como que puede haber habido fraude en algunos colegios electorales o en algunos estados, pero a poco que se
entienda cómo funciona el sistema electoral norteamericano y cómo es un sistema de elección indirecto donde el presidente del país no se nombra en base a los votos totales obtenidos, sino a la victoria o derrota de cada uno de los candidatos en cada uno de los estados, que de esa victoria se lleva el total de los votantes del colegio electoral de ese estado. Por eso la clave no está en los 50 y pico estados de la Unión, no, la clave está solamente en 5 estados de Estados Unidos, donde hay indicios, donde hay hechos, mejor dicho, más que dudosos de la transparencia del proceso. El software de conteo electoral, las máquinas de Dominion Voting Systems, que automáticamente papeletas de Trump se las dieron a Biden en el conteo digital. Ese software se ha analizado y se ha visto que está programado para beneficiar a Biden en esos estados que son los estados clave. El no permitir la presencia de observadores republicanos a pie de mesa electoral, sino que se les prohibió, e incluso en muchos sitios hay imágenes, tú dices que no hay pruebas, hay imágenes de cómo en muchísimos centros de votación se expulsa a los observadores del Partido Republicano y encima es que se tapa con papel las ventanas para que no lo puedan ver. Es que hay en un estado entero, en un estadio entero del estado de Pensilvania, resulta que se obliga a desalojar a los funcionarios de la oficina electoral, que son personas contratadas para ese día, que no son funcionarios de carrera, que les llaman funcionarios, pero no como entendemos aquí en España, y en ese estadio resulta que se desaloja el estadio porque dice que se ha roto, o casualidad, una tubería, y se quedan 2 o 3 de Biden allí, y cuando la noche electoral iba ganando Trump, a la mañana siguiente, o casualidad, después de esa no fuga de agua, de que no había ninguna fuga de agua, resulta que ahí arrasa Biden. Y así todo. Y resulta que ha habido personas que han declarado en Estados Unidos, mentir bajo una declaración jurada, el delito de perjurio en Estados Unidos, se castiga con la cárcel. Ha habido cientos de miles de declaraciones de irregularidades en todos esos estados. Ha habido un conductor de correos que dice que ha llevado sacas enteras de votos pro Biden, y han falseado el estado. Ha habido sitios donde ha habido más votantes que población censada. Ha habido gente que ha ido a votar a la mesa y resulta que le han prohibido votar porque ya se supone que habían votado por correo cuando no habían votado por correo. Ha habido mesas electorales y condados enteros donde han salido bolsas de voto por correo de 200.000 votos y ni uno solo para Trump, todos para Biden. Oye, que no me digas que no hay pruebas porque sí las hay. Bueno, otra cosa es, perdón un momento, otra cosa es que las cortes en donde se han auditado esas pruebas, por motivos espurios que desconozco, no hayan querido atender a esos indicios, pero las pruebas están ahí, eso en primer lugar. Y en cuanto a la censura en las redes sociales, ha pasado una cosa que es ya de traca. Resulta que toda la gente que en Estados Unidos ha estado subrayando estos hechos objetivos que han ocurrido, que son irregularidades, Twitter sistemáticamente ha ido cerrando esas cuentas. Y cuando ha habido gente que ha caído, que hay otra red social similar a Twitter que se llama Parler, que donde podían expresarse y donde no les censuraban por denunciar irregularidades en las elecciones norteamericanas, resulta que, por empezar, Apple ha quitado la aplicación de Parler de sus dispositivos para que no te la puedas bajar. Los servidores donde estaban alojados esa aplicación, resulta que la han desalojado y ya tienen la demanda correspondiente, etcétera, etcétera. En la tienda de Google tampoco te puedes descargar ya la aplicación de Parler. Y se ha sometido a esa aplicación simplemente porque un montón de gente del Partido Republicano estaba usando esa aplicación para poder comunicarse, para poder opinar, para poder debatir como a ti tanto te gusta y exponer los hechos, y resulta que han sido censurados por el establishment de las tecnológicas norteamericanas, que están nefastamente y nauseabundamente y vergonzosamente a favor de Biden y le están lamiendo su parte trasera, por decirlo más educadamente. Voy a ser muy breve, César. Primero, eres periodista, pero intentaba ver si puedes reconvertir tu carrera y ser abogado en Estados Unidos, porque no, si tú estás tan convencido de que hay tantos hechos, ya, pero entonces los abogados que han denunciado los fraudes y que no se les ha admitido a trámite las denuncias son sinceramente incompetentes, porque tú tienes un montón de pruebas y un montón de declaraciones. Son parciales. Y son, no, los jueces son parciales. Entonces hay que tramar. Claro, esto es como esta trama que dicen algunos de que hay una red de pederastas demócratas que están por detrás hurgándolo todo. A mí me parece tan absurdo todo como pensar que la justicia norteamericana, todos los jueces que no admiten a trámite las denuncias están comprados por el Partido Demócrata. Entonces, igual que dije, déjame, te he escuchado atentamente, igual que dije en mi anterior intervención que no ponía la mano en el fuego porque no hubiera habido ningún tipo de fraude, sí que creo que es muy difícil que haya fraude en 5 estados, porque estamos hablando del 10% de los estados de Norteamérica. Entonces, decía que era imposible el fraude en todo Estados Unidos. Yo decía, ahora te he acotado dónde está el fraude y me discutes también. No es acotado dónde está el fraude, quiero decir
que pequeños fraudes puede haber, pero que la diferencia en votos es amplia y que ha ganado las elecciones Joe Biden. ¿Se quiere ver o no se quiere ver? Mira, y creo que el propio Trump ya empieza a interiorizarlo. Y el debate, que me parece más complejo, que es el de la censura en redes sociales, entiendo que es un debate súper interesante y le tendríamos que dedicar bastante tiempo, pero un presidente de Estados Unidos no puede decir o salir a lloriquear porque es que Twitter no lo ha publicado un tweet, porque tiene todos los micrófonos del mundo para poder dar su mensaje. Y era un momento especialmente tenso en la primera democracia del mundo, la primera potencia del mundo, y es normal y las que haya cadenas de televisión una situación le cortan su discurso. De tensión. Ya veo qué libertad de expresión tiene Trump, que las cadenas de televisión le cortan su discurso, que como pasó en la noche electoral, que hasta la Fox le retiró la cobertura en directo de su intervención. Qué gran libertad de expresión para A ver, Ricardo. Por eso, es decir, yo Cristiano, puedo ver en un momento dado tu argumento en relación desde el punto de vista jurídico. Yo no sé, se han archivado sus denuncias, sus demandas, todos los procesos judiciales se han archivado. ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo de que ha habido fraude o no? Pero cuando tú ves una serie de corporaciones globales con muchísimo dinero, con muchísima influencia, que se ponen tan nerviosas en el momento que se empiezan a denunciar esos determinados fraudes, tú lo planteas como decir, no, es que son responsables y quieren callar para que no haya conflicto desde el punto de vista social. No, es que no se puede tapar la libertad de expresión. Tienes que dejar hablar al presidente de 75 millones que han votado 75 millones de estadounidenses y por lo tanto que se pongan nerviosos, que retiren determinadas aplicaciones como han retirado en el caso de Parler o de otras cuestiones, o que en Fox le quiten la palabra. Eso lo que te lleva a pensar, precisamente, me parece que es una irresponsabilidad por esas corporaciones, porque cuando no está cerrado el tema y se están cuestionando unas elecciones y los grandes poderes económicos, las grandes corporaciones tecnológicas, lo que hacen, su mayor esfuerzo es por callar al actual presidente de Estados Unidos, la gente se puede hacer preguntas. Dice, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se quiere callar? ¿Por qué no puedes hacer ningún cuestionamiento siendo presidente de los Estados Unidos? O sea, si tú eres presidente de los Estados Unidos y te tapan esas grandes corporaciones, esos poderes económicos globales, tú imagínate a un ciudadano de a pie que quiera expresarse. Ricardo, permíteme un inciso. Es curioso, a Trump le censuran la cuenta, pero al dictador de Venezuela, asesino y narcotraficante, ese sí tiene cuenta en Twitter. Y ese sí puede decir lo que le salga de su dictatorial bocaza. Ese sí. Esa es la neutralidad de Twitter, ¿verdad? Mira, Cristiano... Entonces se ve una arbitrariedad que es muy preocupante. Claro, si me vas a decir que Twitter es una red respetable con esos comportamientos, donde se pueden verter todo tipo de soflamas izquierdistas y todo tipo de barbaridades, y Twitter no hace nada, y se calla como una P puntos suspensivos y no pasa nada, pero a Trump le cierran la cuenta inmediatamente, es que si Twitter le hubiera cerrado la cuenta primero al dictador, genocida, asesino y narcotraficante Nicolás Maduro, también llamado podrido, por la podredumbre que tiene esa persona, entonces yo tendría cierta legitimidad, o le concedería cierta legitimidad a Twitter, Yo creo que estamos perdiendo un poco... Maduro sí, Trump no, esa es Twitter. Un poco el horizonte primero porque no he venido a defender a Twitter, pero podíamos hablar de la situación y el momento concreto donde se estaba asaltando el Capitolio, donde murieron personas y donde la violencia podría haber ido mucho más. En Venezuela es más, podían haber muerto otras por orden personas. de Maduro. No, estoy totalmente de acuerdo que igual tendríamos que analizar el caso de Venezuela, pero estamos hablando de Estados Unidos. Quiero decir, el uso de las redes sociales es potencialmente peligroso en manos de populistas y en manos de personas que no se dan cuenta que detrás de sus mensajes puede generar violencia y puede generar la situación que se generó en el Capitolio. Entonces, seamos tremendamente prudentes porque ahora mismo tenemos unos medios de comunicación, unas redes sociales que no existían anteriormente, y ahí apelo a la responsabilidad política, a la cortesía parlamentaria, a acabar con el populismo, a hacer política de calidad. ¿Y por qué no apelas a la igualdad de trato y a la misma exigencia para con todos? Te puedo decir, si empezáis con términos de corporaciones globales, pues mira, hay corporaciones globales al lado de Trump y hay corporaciones globales al lado de Biden, no seamos ilusos. Es decir, corporaciones globales hay al lado de todas las formaciones políticas con determinada ideología y con poder. Entonces no seamos tampoco ilusos. Quiero decir, Biden está con una determinada línea política, hay alguna serie de personas que no les gusta y están partaleando y llorando porque han perdido unas elecciones, y por favor, dejen de llorar de que han perdido unas elecciones, si quieren trabajar para la siguiente, pónganse a trabajar, pero pensemos en cómo vamos a salvar el planeta de la crisis que estamos. Hay que dejar expresarse a la gente. Bueno, vamos a cambiar de asunto, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de la denuncia que Vox ha presentado contra Pablo Iglesias. Puede ser razonable que el ministerio que depende de Pablo Iglesias, que es Asuntos Sociales, dé subvenciones a una serie de organizaciones que, sin ánimo de lucro y altruistamente, ayudan a los
más desfavorecidos que se ven más especialmente castigados por la pandemia. Organizaciones como Cáritas o como el Banco de Alimentos. Pero ¿por qué Pablo Iglesias mete en la lista de ese tipo de organizaciones a grupos feministas, LGTBI o federaciones de sindicatos como Comisiones Obreras y UGT? ¿Estos han participado como las otras en la ayuda? En fin, una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo.
la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia, lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido tiempos en los que nos hemos visto recluidos en nuestras casas, inmersos en multitud de tareas, el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo quedándote en casa entrando directamente en su web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, puedes quedarte en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Vox ha denunciado ante el Tribunal Supremo al Ministerio de Derechos Sociales, el departamento encabezado por Pablo Iglesias, por opacidad en el reparto de subvenciones directas a entidades y asociaciones del llamado tercer sector, es decir, las ONGs que colaboran altruistamente en la lucha contra la pandemia. Así, entre organizaciones claramente relacionadas con este trabajo, como Cáritas o el Banco de Alimentos, el Ministerio de Pablo Iglesias incluía también a otras entidades que nada tienen que ver con el objeto de esas ayudas, como federaciones de comisiones obreras y de UGT, la Asociación de Mujeres Libres y Combativas, Mujeres Juristas, Mujeres Progresistas o la Fundación Triángulo, que promueve la integración de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Vox ha decidido recurrir a los tribunales después de haber solicitado sin éxito información sobre esas subvenciones a través de los cauces oficiales y nunca encontrar una respuesta coherente. Don Ricardo Chamorro, cuéntenos en qué consiste esa denuncia. Bueno, efectivamente, el 19 de noviembre se debatió en el Pleno del Congreso pues, un Real Decreto, que es el 33/2020, en el que se planteaban pues, una serie de subvenciones nominativas a agentes del tercer sector, que son ONGs, de 26 millones de euros. Son subvenciones pues eso, para Cáritas, para el Banco de Alimentos, para, sobre todo en la situación crítica que estamos viviendo desde el punto de vista social. Nosotros incluso apoyamos ese Real Decreto, pero evidentemente dijimos que íbamos a fiscalizar cómo se iban a entregar y a quién se iba a entregar esas subvenciones. Nos encontramos que además del Banco de Alimentos a Cáritas, que por ejemplo al Banco de Alimentos le dieron cerca de 170.000 euros, al Banco de Alimentos, a la Cruz Roja Española, hay otras subvenciones que hemos visto que se le ha dado, por ejemplo, a la Federación Estatal de Pensionistas de Comisiones Obreras, a la de UGT, también a la Asociación de Mujeres Libres y Combativas, que se les ha dado 43.000 euros, Federación de Mujeres Progresistas, más que al Banco de Alimentos, 196.000 euros,
a la Asociación de Mujeres Juristas Temis, que se dedican a todo el tema de la ideología de género, 64.000 euros, o a la Fundación Triángulo. Es decir, entonces nosotros lo que hicimos es que presentamos una solicitud de informes para ver cómo se había llevado a cabo el trámite de la concesión de esas subvenciones. Lo presentamos ante el Ministerio, ante el Gobierno, ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es la que lleva el señor Pablo Iglesias. Y nos respondieron directamente que la iniciativa y el criterio de oportunidad, cuando nos contestaron dijeron que la iniciativa, en vez de darnos la información y el detalle y la transparencia de cómo se han concedido esas subvenciones, dijeron que la iniciativa, el criterio de oportunidad y capacidad del gasto en la ejecución del presupuesto corresponde al Gobierno de España. Es decir, que yo lo reparto como me da la gana. Que lo repartimos como nos da la real gana. Entonces, nosotros ya os digo que habíamos presentado la solicitud de esos informes y nos respondieron así, y efectivamente, como dijimos, también cuando debatimos en el Pleno el 19 de noviembre, lo íbamos a fiscalizar y lo hemos puesto en conocimiento, hemos hecho un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para que este Ministerio, en base, digamos, a la transparencia que es necesaria en toda administración pública, pues nos den toda esa información y que se ha incumplido esa transparencia que tienen obligaciones los poderes públicos. ¿El Real Decreto por el cual se establecían estas ayudas contemplaba la motivación por la cual se concedían? Venían las bases a nivel de criterio, pero no venía a quién se le iba a dar. Ya, pero por ejemplo, ¿qué bases de criterio exigían? ¿Que hubieran participado eso altruistamente en la ayuda a los más necesitados por la pandemia? ¿Eran muy genéricas? ¿Tienen información? Sí, los reales decretos normalmente, aunque en su exposición de motivos son muy específicos, es decir, que va a ir para ONGs, o luego en el criterio son muy genéricos para que ellos tengan margen, y efectivamente... Yo lo digo porque si viene claramente especificado en el Real Decreto, pues se cogerá alguna de estas asociaciones, por ejemplo, la Fundación Triángulo, y dice, ¿ustedes hicieron apoyo en las colas del hambre? ¿Han recaudado dinero para familias afectadas? No sé, por ejemplo, ¿no? Sí, cuanta más fiscalidad y cuanto más claro estuviera el tema y más transparencia, pero es que ni siquiera vemos las resoluciones de concesión de esas ayudas, todos los informes para que les hayan dado las ayudas a estas asociaciones y no a otras, ni siquiera nos los han facilitado. Por lo tanto, el problema que tenemos ahí es una falta de transparencia y una opacidad que es absolutamente vergonzosa para un Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030 que tendría que ser transparente absolutamente. O sea, esto huele a querer regar con dinero público a los amiguetes, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esto huele un poco a la mala relación entre Vox y el Gobierno, porque creo que os están faltando al respeto al no daros una información o al no daros los informes técnicos, porque yo entiendo que en nuestro país, en la ley de subvenciones, los técnicos habrán tenido que evaluar y hacer unos informes sobre las subvenciones que han concedido, y que tengáis que llegar a los tribunales para poder ver dichos informes es lo que me sorprende. A mí me recuerda que me parece muy preocupante. Falta de transparencia, claramente. Total falta de transparencia. Me recuerda cuando estábamos en pleno confinamiento, la desaparición del portal de transparencia del Congreso de los Diputados, y que se compró de forma arbitraria, discrecional, por parte del Ministerio de Sanidad, una serie de cosas que no se terminaron de esclarecer, o al menos para mí no del todo. Esta falta de transparencia debería ser, públicamente reprochable al Gobierno, lo que creo que judicialmente al final pues habrá informes técnicos que justifiquen dichas subvenciones. No me puedo creer que en pleno siglo XXI y con un poquito de experiencia de lo que ocurre en la política de nuestro país, cuando metes la mano en la caja, se hayan puesto a repartir dinero y subvenciones sin seguir la ley de subvenciones y los pertinentes informes, cuando has mencionado anteriormente que hay unas bases que regulaban este tipo de convocatoria de subvenciones, con lo cual creo que es una falta de respeto, es una falta de transparencia, es una falta de respeto al grupo parlamentario que ha pedido la información, y judicialmente lo único que vamos a conseguir es que al final les obliguen a daros la información que como grupo, entiendo, tenéis derecho a ver. Yo creo que este caso ejemplifica una vez más, en mi opinión, cómo la concesión de subvenciones y la concesión de dinero del contribuyente, que no de dinero público, por parte de un gestor a determinadas asociaciones, a mí por lo menos moralmente me parece una de las grandes corrupciones que tenemos en España. Hace unos años la AIREF ya advertía, en fin, y sin el escándalo de muchos, por cierto, que todos los años en España se gastan nada menos que 36.000 millones de euros al año en subvenciones, de los cuales la AIREF decía que al menos en 16.000 millones ni siquiera está comprobado que se haya cumplido el fin para el que se concede la subvención. Eso ya sería más que preocupante, y con la que está cayendo
tener que estar dedicando dinero a mantener chiringuitos ideológicos me parece especialmente nauseabundo. Que tengamos un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Sánchez, el gobierno de Sánchez, el Ministerio de Igualdad, que nos cuesta 422 millones de euros para hacer auténticas patochadas e infantilidades que no aportan nada útil, y más con la que está cayendo, me parece infame. Y que no se prohíba por ley la concesión de ninguna subvención a nadie, y que esos 36.000 millones de euros que nos gastamos en subvenciones se vayan directamente a una bajada de impuestos para las personas, y que sean las personas las que, teniendo su dinero que ganan con su trabajo en su bolsillo, decidan a qué asociaciones, entidades u organismos quieren apoyar con su dinero, eso sí que sería, curiosamente, en mi opinión al menos, empoderar a la gente. Que los políticos en muchas ocasiones detraen cantidades ingentes de dinero a los contribuyentes para luego una buena parte de ese dinero, o grandes cantidades de ese dinero, dárselo a amiguetes o a chiringuitos ideológicos, doctrina L'Oreal, creen ellos porque ellos creen que lo valen, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Le quitamos el dinero a la gente que gana con su trabajo para dárselo a los amigotes, en definitiva. Eso es especialmente nauseabundo, inaceptable y repugnante. Lo más justo es que cada cual, con su dinero que gana con su trabajo, apoye aquellas causas en las que buenamente crea. Pero esto de que los políticos hagan donaciones con el dinero de los demás, me parece nauseabundo. Si a algún político le interesa dar dinero a determinada asociación, que se lo dé de su bolsillo, pero no del bolsillo del vecino, porque con el dinero de los demás es muy fácil ser generoso. Yo ahora mismo cojo, querido Cristiano, que te veo que no te gusta el planteamiento, y yo, mira, de tu sueldo, oye, mira, voy a donar 10.000 euros de tu sueldo, lo voy a donar a quien yo crea. Y tú miras, oye, es que es mi sueldo. Pues eso en definitiva es lo que se hace con este tipo de política nauseabunda. Se detrae ingentes cantidades de dinero a los contribuyentes para luego dar subvenciones directas a determinadas personas que, oh casualidad, al final siempre van en connivencia, cuando menos ideológica, con la persona que está en el poder. Y eso la izquierda es especialmente recurrente en ese tipo de prácticas que son nauseabundas e inaceptables. Y sobre todo, además, Cristiano, es que tú puedes tener un marco en el Real Decreto para una serie de subvenciones para ONGs del tercer sector, pero cada una de esas subvenciones que tú entregas tiene un expediente, ¿no? Un expediente con una serie de informes. Nosotros hemos pedido 19 solicitudes de informe como grupo parlamentario a través del Congreso de los Diputados. Tú pides a través de un documento que te den y te faciliten los informes y los expedientes de cada una de estas subvenciones, que no las vemos claras. Y lo que nos responde el Gobierno es que ellos son los que deciden el criterio y la necesidad para dar ese tipo de subvenciones sin mandarnos la información. Tú dices, pues igual os le caéis mal y por eso no nos han dado eso, pero es que eso no es así. Es decir, el trámite administrativo no es una cuestión de que te caigamos bien o mal, es que un grupo parlamentario pregunta y el Gobierno responde, que es la obligación por ley del trámite administrativo. Entonces, si no, sería una arbitrariedad, que es lo que hemos denunciado y hemos recurrido ante el contencioso administrativo en el Tribunal Supremo, porque se están incumpliendo las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Estamos pidiendo un expediente y es una cuestión de transparencia. Yo voy a ir muy claro. Primero, contestando lo último, yo lo que digo es que considero que tienen que estar ahí los informes, porque sería una gran irresponsabilidad que no estuviera, que con la acción que habéis emprendido supongo que lo que va a hacer es que esos informes salgan a la luz, y me parece una labor de oposición controlar las subvenciones que cualquier gobierno haga. Es decir, creo que hay unas bases, que esas bases podrán tener ese tinte más o menos ideológico. Ahora mismo estamos hablando de unas bases, creo que ayudas en relación al coronavirus, y se tendrá que aplicar transparencia. Y estoy de acuerdo que hay que aplicar transparencia, y me parece una falta de respeto no darle información. Ya, César, el otro discurso, el que no estaba de acuerdo contigo, es esto de que los ciudadanos tenemos que velar a ver a quién queremos dar el dinero o a quién no queremos. No, es que es su dinero. No es de los estoy políticos. De acuerdo. A mí me quitan también dinero todos los meses de la nómina para pagar impuestos. Igual que a la gran mayoría de los ciudadanos españoles responsables nos quitan el dinero. Pero a mí me parece bien que haya entes que velen porque, por ejemplo, temas que conozco, que haya subvenciones a la Asociación Española contra el Cáncer de un determinado sitio para investigación o para ayudar a la labor en un determinado municipio. Yo, como particular, lo siento, igual tú sí, pero yo no tengo tiempo para estar analizando todas las organizaciones que necesitan un tipo de subvención para hacer su trabajo. Y para eso hay un gobierno que tiene que marcar una serie de ayudas públicas que están bien que existan para entes como la Asociación Española contra el Cáncer. Es decir, que a ti te parece bien que parte de tu dinero vaya a comisiones obreras y UGT. A mí me parece bien que se velen con unos criterios claros, unas bases con transparencia, unas bases públicas, un determinado número de subvenciones en España. Sí, me parece bien. A comisiones obreras y UGT. Que se rindan cuentas. Y esa es la labor, Ricardo, de la oposición. Es decir,
Si Pues una está. subvención no se cumple su fin, no se devuelve al Estado, la oposición tiene que estar ahí para fiscalizar al gobierno. Entonces, menos preguntitas los miércoles en las sesiones de control para hacer propaganda política y el show de turno, y más preguntitas para decir, esta subvención de tantos miles de euros, ¿dónde ha ido a parar y por qué no se ha fiscalizado si se devuelve al Estado? Porque esa es la labor de la oposición, es dura, Esas es son compleja, miles, es difícil, miles, es miles de- fiscalizar. miles de iniciativas tú parlamentarias. No justificas la existencia del grueso de las subvenciones por un caso concreto como es la Asociación No, Española no, contra el es que Cáncer. te he puesto un Ese es tu ejemplo como modelo. tú me Sí, quieres porque- poner el ejemplo claro, de la Asociación pero vamos a ver, Triángulo. Yo te pongo vamos el a ver. ejemplo de otra. Lo que yo te quiero, voy a repetir el argumento porque de otra manera, porque igual no he sido suficientemente claro. Si se suprimieran todas las subvenciones, que son 36.000 millones, según la IREF, esos 36.000 millones van directamente a una bajada de impuestos a las personas. Y luego que cada persona, No, César, permítame tú te vas a dedicarte a ver terminar, si cada la persona que asociación- tiene la sensibilidad Federación con el Española cáncer, del pero un Autismo momento, necesita cada dinero o no, persona que o sea, quiera ayudar a una causa concreta porque le interesa, como tiene más renta disponible porque le hemos bajado los impuestos, cada persona ayuda a aquellas causas que cada persona crea que con su propio dinero quiere ayudar. Porque el dinero es de quien lo gana con su trabajo y será muy loable la Asociación Española contra el Cáncer. Pero si hay otra persona que en lugar de ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer, prefiere ayudar a la Asociación Española contra los infartos de miocardio porque resulta que está más sensibilizado contra esa otra patología, no puede. Pero mira, Con el yo- actual modelo, ¿qué yo, ocurre? César, Que son, no he terminado, con el actual modelo, ¿qué ocurre? Que son los políticos, y me da igual del partido que sean, los que deciden a qué tipo de entidades ayuda. Y además, en muchas ocasiones, con la excusa buenista de que es para determinados fines, Ya. pero que luego, por ejemplo, como pasaba en la Andalucía del Partido Socialista, hasta que llegó al gobierno el Partido Popular, por cierto, con el Instituto General de la Mujer en la Junta de Andalucía, que de 41 millones de presupuesto que tenía ese chiringuito, solamente 1 millón de euros al año iba para atender a mujeres que habían sufrido violencia en el entorno familiar y 40 millones iban destinados a propaganda ideológica de género. ¿Puedo responder Otra brevemente? cosa suprimible. Muy brevemente, mira, César, tú no tienes tiempo material para confirmar si una asociación usa bien el dinero o no. Para eso la administración pública... mejor que me lo roben y para que eso lo regalen. hay en la administración pública bases en las subvenciones, cuando se convoca a unas subvenciones, hay Echa bases la y ley, hay echa trabajadores la trampa. y hay trabajadores que certifican que si la Federación Sí, sí, Española sí. del Autismo utiliza bien el dinero, presenta bien sus cuentas y usa bien sus subvenciones. Queda claramente establecido cuál es la postura de cada uno. Al final, la que importa es la que usted saque su conclusión. Ha escuchado argumentos a favor y en contra. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, don Ricardo Chamorro. Un placer estar con Ya nos vosotros. tendrá al corriente de cómo evoluciona esa denuncia contra Pablo Efectivamente. Iglesias por el tema de las Así subvenciones. haré. Gracias, Cristiano Brown, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, César Siende, por estar con nosotros. ¿Con mi dinero o no? Buenas noches. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.